Bendiciones, Dios les bendiga a cada uno. Les invito hoy a esta palabra que vamos a dar de un tema que el Señor me ha dado orando y ayunando. El Señor me dio esta palabra que es de cómo obtener la vida eterna. En la misma Biblia algunos se preguntaron y le preguntaron a Jesús cómo obtener la vida eterna y en veces muchas personas aún no conociendo la palabra, que no conocen la palabra, se han preguntado esto: ¿cómo obtendremos la vida eterna? Y en este mensaje vamos a tocar en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 25. Lo voy a leer. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole de medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Así que el Señor cómo nos muestra aquí cómo heredar la vida eterna. Llegaba el intérprete de la ley, uno de los fariseos, que queriéndole probarle a Jesús de cómo heredaré la vida eterna. Y le dijo Jesús: pues ¿cómo lees tú? Ahí está escrito: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en veces, no sé, algunos piensan, o algunos que no conocen la palabra, que están apartados de Dios, dicen: mientras yo haga el bien a todos, mientras yo no le haga mal a ninguna persona, yo estaré bien, o yo iré al cielo. O muchas personas dicen: yo iré al cielo o tendré la vida eterna sin hacer nada, o sin buscar a Dios, o sin aceptar a Jesucristo como su único Salvador, o en veces no reconocen a su Señor Jesús como su único Salvador. O digamos que en veces reconocen al Señor Jesús, pero están viviendo una vida apartada de Él, o nomás reconocieron a Jesús, pero viven una apartada en camino de pecado, caminos del mundo, pero sin viviendo junto a Jesús. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos esa vida plena con Él, y que en verdadmente amemos a Dios, porque al momento que amemos a Dios, nosotros vamos a dejar todo y seguir a Dios. Vamos a dejar todo lo que Dios no quiere en nuestras vidas, que vivamos en pecado, en adulterio, en mentira, en fornicación, en todas las cosas que desagrada a Dios. Y Dios quiere en nuestras vidas que nosotros nos acerquemos a Él, vivamos una relación con Él, donde permanezcamos en oración, en ayuno, en la búsqueda de su presencia, en viendo lo que le agrada al Señor y meditando la palabra todos los días de nuestra vida, porque de así Dios nos ha dado esta manual para que conozcamos de Él, para que nosotros veamos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es como cuando tenemos un manual de cualquier cosa que estamos armando, vemos el manual para ver cómo se arma. Pero Dios así nos ha dejado este manual de vida para que uno siga esos caminos
y tenga una vida eterna. Y Dios nos da el ejemplo cómo heredaremos la vida eterna. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también amando al prójimo como a uno mismo. Y daré como otro ejemplo, como el joven rico le decía, ¿qué haré? También le preguntó a Dios, ¿qué haré a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo Jesús, guarda los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Y luego le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero el rico no quiso hacer eso. Quiso tener el amor al dinero y no al amor de Dios. Quiso seguir aún sus posiciones. Y a veces Dios nos pide que vendamos, que hagamos cosas. Y en veces no tenemos el amor suficiente para Dios y no hacemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. En veces la gente tiene un llamado en el evangelio y no hace ese llamado. Si no se hace el que no escucha a Dios y aún sigue en sus propios caminos, como si Dios lo quiere ahí sentado o sin hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Y también aquí en Mateo los discípulos se sorprendieron y dice la palabra que se sorprendieron, pues ¿quién heredará esa vida eterna? Pero con la ayuda de Dios, con Dios lograremos, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir una vida santa, a una vida de fidelidad a Él. Él nos va a ayudar a cumplir esa vida de santidad, esa vida plena con Él, y poniendo nosotros, arrepintiéndonos de nosotros, de nuestros pecados, de nuestros caminos que andábamos, y viviendo a como Dios quiere que vivamos, y viviendo para heredar esa vida eterna. Como dice aquí también en San Mateo capítulo 19 a 27, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Así que, y dice también en el 29, y bueno, en el 27 y luego en el 29 dice, el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, si uno deja todo por Dios y deja lo que Dios nos pide, dejamos todos los caminos que andamos, dejamos todo por seguir a Cristo, mostramos en verdaderamente el amor por Él, Dios nos va a dar la vida eterna. Nosotros daremos la vida eterna porque en verdaderamente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y también si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo como nosotros mismos, somos mentirosos. Dice en el capítulo de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros decimos, si en verdaderamente amamos a Dios, si decimos que dejamos todo, amamos a Dios, dejamos todo por Dios, pero no amamos al prójimo, a quien vemos, dice la palabra, somos mentirosos, porque en verdaderamente si amamos a Dios va a reflejar el amor hacia las almas también, porque Dios mismo vino a buscar las almas y nos ha dado misericordia a cada uno de nosotros por tantos males que hemos hecho. Y aún tiene la misericordia de Dios en nuestras vidas, porque si fuera, no estuviéramos en este mundo. Dios nos ha dado tantos años para que nos arrepientamos y sigamos ese camino que Dios quiere que sigamos con Él. Dios nos da siempre muchas oportunidades para que escojamos heredar la vida eterna, para que escojamos a Dios, porque dice la palabra que Dios no quiere que perezcamos, más que tengamos vida eterna. Dios quiere que tengamos esa vida eterna. Dios quiere que busquemos la salvación. Dios quiere salvarnos e invitarnos en esas cenas de las bodas del Cordero, donde estemos en el cielo y donde no habrá más tristeza, no más dolor. Dios nos quiere llevar a esa vida eterna, donde estemos viviendo una vida eterna, no como en este cuerpo terrenal, en este cuerpo que es temporal, que todo lo que vemos es temporal, porque al momento que muéramos, ahí va a ser lo eterno.
en la vida eterna, si seguimos a Cristo, si hacemos su voluntad, si hacemos lo que Dios nos pide. Y en otro verso también dice, bueno, en ese verso que di, si alguno dice que ame a su hermano y a quien no ha visto, así uno dice que ama a Dios que no ha visto y no ama a Dios y no ama a su hermano que ve, es un mentiroso. Todos no estamos amando al hermano, no estamos amando al que vemos, porque en veces y en la congregación mucha gente dice que ya sigue a Cristo, pero en veces por eso tenemos que en verdad tener esa relación con Cristo, una relación verdadera, pero no por ser nombrados cristianos estamos entregados a Dios, pero tenemos que ser entregados a Dios, tenemos que estar en verdaderamente entregados a Él, no honrar a Dios de labios, pero de corazón, tener nuestros corazones entregados a Él. Y así pero como el sí, nosotros, Dios nos ha encontrado, Dios nos encontró en el pecado, y así busca a Dios al pecador para que lleguemos nosotros al arrepentimiento, porque vemos como muchas personas, como dicen, ven personas caer, rápido los condenar, pero Dios los que ha querido hacer nuestras vidas es rescatarnos y darnos vida eterna. Pero es nosotros que decidamos si seguir a Cristo o no, si en verdaderamente queremos amar a Jesús o no. Y si en verdaderamente amamos a Dios, amemos al hermano. Si amamos al hermano, no vamos a hablar mal de él, no vamos a mentirle, no le vamos a ser infiel a las esposas, no van a ser mentirosos al hermano, mintiéndole, porque ahí no le estás amando. No le si lo ves necesitado, no le vas a ayudar en cualquier manera, como vemos el ejemplo que Dios puso con el hombre samaritano que no era judío. Le estaba dando a los judíos el ejemplo que el samaritano fue y ayudó. No tuvo que ser un sacerdote ni un levita adorador de Dios que adora a Dios en la adoración, nada. Tuvo que ser un hombre sin nada, sin título, pero Dios la ayuda a ese hombre que estaba necesitado. Así nosotros tenemos que en verdad primeramente amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo. Si vemos al hermano caído, si vemos al hermano necesitado, siempre tenemos que dar esa mano de ayuda para ayudarlo, para en verdad amar al hermano y no gozarnos al verlo mal, no gozarnos al verlo caído, sino siempre ayudar al hermano cuando está en necesidad. Porque como hijos de Dios tenemos que hacer esto, porque somos hijos de Cristo, y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que enseñar en verdaderamente esos frutos que del Espíritu Santo que nos ha dado el Espíritu Santo, el amor, la paciencia y todas esas cosas que el Espíritu Santo nos da, porque si no soportamos tantas, pero como dice la palabra, tenemos que tener paciencia en cuando la gente está haciendo cosas así, que nos están haciendo cosas así, nosotros tenemos que ser pacientes y perdonar, aun cuando nos hacen daño, porque Dios nos ha perdonado tantas cosas. Porque si en verdaderamente amamos al hermano y no lo perdonamos, todos no estamos haciendo su voluntad, porque en verdaderamente no estamos dispuestos a perdonar al hermano, pero Dios nos ha perdonado tantos pecados y tantas inmundicias que el Señor nos ha perdonado. Y así nosotros tenemos que tener un corazón donde perdonemos, donde entregamos a Dios a todo y amemos, como dice la palabra, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Si hacemos esto, heredaremos la vida eterna que dice la palabra de Dios. Pero si no lo hacemos, si nomás conocemos a Dios o conocemos Dios de pura palabra, o conocemos a Dios pero nomás de la palabra, nomás conocemos la palabra pero no hacemos lo que Dios nos dice, no heredaremos, porque Dios nos ha dado este manual para que uno haga lo que Dios nos pide hacer. Pero si no hacemos lo que el Señor nos manda, lo que la Biblia nos dice, seremos necios, porque nomás somos oidores pero no hacedores de la palabra. Pero así que tenemos que ser hacedor de la palabra,
buscar ser llenos de Él, buscar hacer lo que Dios nos manda y no caminar en los deseos de la carne, no caminar en las corrientes del mundo, de todos los caminos de pecado que hay, que Dios nos dice, Dios nos pide que no hagamos esos caminos, que no caminemos en esos caminos. Y reflexionemos en esta palabra si en verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios, si en verdaderamente amemos a Dios de corazón y de todas nuestras fuerzas, y en verdaderamente estamos amando al prójimo. Lo vemos al prójimo, no queremos saludarle, o vemos al prójimo o no queremos ayudarle cuando está en tiempos que necesita ayuda. Vemos a Dios que nos pide cosas y no lo damos, o no dejamos todo, no dejamos nuestros malos caminos que Dios nos pide. Reflexionemos en lo que la palabra de Dios nos dice y pensemos en nuestras vidas si en verdaderamente estamos haciendo la voluntad del Padre o no. Pidamos guianza a Él, y si no sabemos en qué área está mal, pídele el Espíritu Santo que nos revele esas áreas que están mal. Pídele, Padre, que te enseñe en qué área estás mal, para que tú seas convertido, para que tú te apartes de esos caminos y sigas la voluntad de Dios. Porque Dios nos quiere salvar para que tengamos vida eterna a cada uno de nosotros. Y esto ha sido la palabra que el Señor nos ha dado. Pensemos en nuestra salvación, porque cuando muramos va a haber un día donde vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Espero que sea bendición para cada uno de ustedes y reciban esta palabra de parte de Dios, para que sea edificación de cada uno de nosotros, porque cada palabra de Dios es edificante. Pero recibamos esta palabra, y gracias por un día más que han transmitido en este video. Denle like, suscríbanse a la página para que vean más de las palabras de Dios que Dios nos da para dar al pueblo de Dios, al pueblo, a cada persona. Dios les bendiga y hasta la próxima.